Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos estudiantes del técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponado Seccional Cali y Buenaventura. Bueno, hoy con un tema de esos temas bien espectaculares que se nos dan muy pocas veces en la vida para compartir un tema como el que traemos hoy, que nos van a hablar sobre la validación de instrumento de evaluación de clima laboral, ECLO, con la invitación del Magister Hernán David Romero Reyes de Colombia. Entonces, él ahora yo les vamos a presentar los queridos estudiantes y también algunos de los invitados que tenemos acá. Pues arranquemos, profe David Victoria. Presente, profe David. Profe, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es David Victoria, soy de la ciudad de Cali, soy monitor deportivo, formación y alto rendimiento en el campo de fútbol sala y soy actualmente monitor deportivo en Indervalle. Placer de estar aquí con ustedes. Muy bien, bienvenido, maestro. Hagámosle la invitación a la profe Elsie Galeano. Maestra Elsie, Buenas tardes, mi nombre es Elsie Galeano de Bogotá. Soy profesora de educación física, de seguridad acuática, salvamento acuático y todo lo que tenga que ver con natación. ¿cuánto tiempo lleva en estos lares, maestra? Toda la vida de natación desde que estaba en el colegio, porque al graduarnos nos exigían en el colegio que yo me gradué dos estilos de natación. Entonces la natación desde siempre. He enseñado natación siempre, desde siempre. Ya tengo 40 y algo años, imagínense. Ah, muy bien, maestra. Qué chévere tenerla por acá. Ahora, mi queridísimo amigo Andrés Edilberto Cruz, profe, le toca el turno a usted. Bueno, buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Soy Gilberto Andrés Cruz, paratleta de atletismo campo. Llevo 20 años en el deporte y pues aquí ya dispuesto a aprender. Muy bien, maestro. Qué gustazo. Bueno, démosle una bienvenida al profe Román de Guatemala. Profe, una presentacioncita, profe Román. Gracias, mucho gusto. Saludos a todos por la oportunidad y por tener el gusto de compartir con ustedes. No soy directamente del área de la educación física. Trabajé en la Dirección General de Educación Física como asesor en planificación estratégica. Mi campo es la psicología y recibí la invitación, el enlace para estar en esta actividad. Me encantó el tema y pues la sorpresa que todos ustedes son del área de educación física. Yo no, soy psicólogo y administrador público, eh, con muchos años de trabajar en el área de la gerencia y administración pública. Así que voy a aprender mucho con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Excelente, bienvenida. Mi querida profe Marta León, desde Medellín, Colombia. Una presentación, por favor. Martica, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Mi nombre es Martariana León Velasco, como bien dices, también soy psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Fui patinadora de alto rendimiento hasta los 24 años, pero pues no olvido la importancia del deporte en el desempeño de la vida de los profesionales. Bienvenida, qué gustazo tenerla por acá. Muy bien. Profe, mi querido patrullero Elber Valencia, presente, por favor, Elber. Dios y patria, profe y compañeros. Mi nombre es Elber Valencia Mina de la ciudad de Cali, fisicoculturista y entrenador, y aquí con la mejor disposición para la clase de hoy. Bueno, excelente, muy bien. Ahora sí les voy a presentar la hoja de vida requete resumida de nuestro invitado de esta tarde. Por favor, me informan si están viendo ya mi pantalla ampliada, Elber. Sí, señor, sí se ve. Perfecto, muy bien. Hernán David Romero Reyes. Él es de Florencia, Caquetá, Colombia. Profesión, psicólogo. Especialista en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Máster en dirección de personas y gestión empresarial. Magíster en gestión estratégica de capital humano. Tiene 15 años de experiencia a nivel profesional
docente universitario de la Universidad de la Amazonía, es un emprendedor, gerente de Proyectando Líderes Consultores RH. La verdad, maestro Hernán, cuando usted se comunicó conmigo, me dijo, ya, me dieron el contacto suyo y me dijeron, vea, el profe Hernán tiene un tema, ese gran amigo entre los dos, que ahorita usted no lo recuerda, ese gran amigo que nos contactó. Y yo le dije, listo, para este sábado de una vez, de una, ¿cómo? Le dije, sí, de una, lo necesito porque la docente que estaba hoy se accidentó el día miércoles, tuvo un accidente grave. Entonces, bueno, las cosas pasan por algo. Entonces, mi profe Hernán Romero, bienvenido a la casa del Ponao. Y bueno, el Ponao es su casa, maestro. Bueno, gracias, profe Hilder. Buenas tardes para todos. Mucho gusto. Como decía el profe, mi nombre es Hernán David Romero Reyes. Soy docente de la Universidad de la Amazonía y pues digamos que para mí es un gusto compartir con ustedes. Hice también la extensiva la invitación a algunos colegas para que nos acompañaran en este espacio. Em, pues es un tema bastante importante. Saludar pues a Aarón de Guatemala, que le llama la atención este tema, a Marta de Medellín, que bueno, este es un tema que es importante para todos porque todos tenemos vinculación con una organización y desde algún punto vamos a tener que entender o ver qué es el clima organizacional, cuál es digamos, la importancia de esto y cuáles son como esos elementos que se deben medir allí, ¿cierto? Por esa razón, digamos que una de las iniciativas que se tienen a nivel profesional es la construcción de un instrumento de evaluación que permitiera evaluar adecuadamente el clima laboral en las organizaciones. Esto pues es una tarea titánica y es una, como dirían por ahí, una quijotada porque digamos a la par que se va construyendo, se va aprendiendo. Y hicimos este ejercicio parte de una iniciativa empresarial como es Proyectando Líderes, que es mi empresa, pero también como parte de un ejercicio profesional y académico desde la Universidad de la Amazonía, el cual pues digamos que sirvió como parte del ejercicio de validación de este instrumento digamos, de la mano de un docente amigo y maestro en este tema, que es el maestro Campbell, Alfredo de Jesús Campbell Silva, que es nuestro tutor en la parte de psicometría. Y pues digamos que comenzamos a mirar este ejercicio de validación. Partimos de este precepto que muchas veces los estudiantes o quienes no conocen el contexto de la psicología dicen, "Uf, fácil, psicología no tiene números", pero hoy se van a dar cuenta de que parte de ese requisito en la psicología y quienes trabajan o quienes se interesan en trabajar con pruebas son solo números para los procesos de validación. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Entonces, primero, que conozcan el instrumento de evaluación de clima laboral en las organizaciones ECLO. Comentarles que para el proceso de validación existen dos tipos de validación, uno de contenido y uno de confiabilidad. Entonces, el segundo objetivo es explicarles cómo es el proceso de validación de constructo, cómo es el proceso de la validación de confiabilidad estadística del instrumento, cómo es el proceso de validación del instrumento en dos mitades y mediante análisis factorial confirmatorio por pruebas paralelas. Entonces, este es nuestro ejercicio cuando decimos o cuando hablamos de clima laboral en las organizaciones. Digamos que tenemos una importancia de hablar de esto porque sencillamente hay una sinergia y hay una relación entre individuo y organización donde la persona que llega aporta a la organización, pero también la organización aporta a ese comportamiento de la persona como tal. Entonces, Brunet nos dice como que cada uno aporta de manera en doble vía a la generación de ese clima, la organización con lo que tiene, pero la persona que llega con lo que aporta. Y también Benato pues nos dice que ese trabajo, ese clima dentro de la organización es toda una constelación, toda una unión de salario, prestaciones, relaciones y otros elementos humanos como tal que aportan a ese ambiente psicológico y da como esa posibilidad de participar, de integrarse y de gestionar como tal un clima.
¿Qué es el instrumento de evaluación de clima laboral en las organizaciones ECLO? Es un instrumento que permite evaluar 10 componentes o 10 constructos o dimensiones y tenemos que evalúa el sentido de pertenencia, la comunicación, el liderazgo, la motivación, cultura organizacional, el trabajo en equipo, las recompensas, la experiencia del empleado o el employer branding, el employee experience, el branding corporativo y la felicidad en el trabajo. Este instrumento tiene algo particular que, digamos, que no tienen los instrumentos psicométricos y es una apuesta arriesgada, pero que precisamente jugamos con todo en contra para demostrar que el instrumento como tal cumple las características psicométricas que se requieren, porque el instrumento está constituido por 20 preguntas, es decir, cada componente tiene 20 preguntas disponibles para ser evaluadas, para evaluar ese constructo, pero cada trabajador responde 5 preguntas. Es decir, que en 10 componentes la evaluación general se compone de 50 preguntas de cara al trabajador, pero en total el instrumento tiene 200 preguntas. Entonces, partiendo de ahí, tenemos una aleatoriedad, un factor de aleatoriedad en las preguntas. ¿Para qué? Uno, para garantizar que el instrumento no permita sesgos en el trabajador, es decir, a veces entendemos y sabemos y por eso muchas pruebas han salido del mercado, porque son binomiales o son, digamos, de una selección múltiple. Normalmente tienden a tener 3 o 5 opciones de respuesta, pero normalmente las de 3 y las de 2 son las que son más fáciles de generar sesgos en la respuesta. Y por eso, digamos, entra en una obsolescencia porque rápidamente se identifica cómo responder para manipular el perfil y el resultado que yo quiero y la prueba deja de ser objetivo. En este sentido, ECLO lo que busca es generar una prueba aleatoria, cosa de que es muy poco probable que las mismas 5 preguntas le salgan a un grupo de trabajadores dentro de una misma organización. Es decir, que todos los trabajadores van a responder una prueba diferente y no va a permitir los sesgos. Sin embargo, precisamente por eso se hace la validación de constructo, para que independiente de las 5 preguntas que salgan, todas las preguntas se evalúen lo mismo que le estoy evaluando a todos. Es decir, que todos los 10 componentes se evalúan adecuadamente a partir de esas 5 preguntas en aleatoriedad. La prueba incluye una evaluación de Net Promoter Score que no necesita o no requiere validación, ya es un método estandarizado, es un método que está estructurado. Lo único que hacemos acá es incorporarlo para permitir un análisis de resultados mucho más amplio y mucho más objetivo. ¿Listo? La descripción de los componentes, entonces, sentido de pertenencia, esa identificación del trabajador con la organización, que permite llevar esa sinergia a comprometerse y a generar un cumplimiento de objetivos. La comunicación, pues que toda la transmisión de información sea adecuada. El liderazgo, pues permite que esa articulación de visiones, todo lo que crea y genera la organización en un entorno, pueda ser adecuadamente transmitido a sus equipos de trabajo. La motivación es, bueno, todo lo que el conjunto de situaciones que se dan en la organización pueda mantener el interés y la motivación de los trabajadores y esto permita a la organización alcanzar los objetivos propuestos. La cultura, pues, es como tal esa identificación de toda esa plataforma estratégica, misión, visión, valores, símbolos, que tenga, digamos, que la empresa se perciba adecuadamente y de la misma forma para todos los trabajadores. El trabajo en equipo, pues esa posibilidad de interacción entre todos los miembros de un equipo para que realmente aporten a objetivos comunes. Las recompensas hablamos desde ese factor salarial y no salarial de la organización. Y la experiencia del empleado o employee experience es esa posibilidad de que como tal, todo el trabajador, desde el momento del ingreso hasta el momento de salida del puesto de trabajo, lo vea como algo positivo, algo que aporta al trabajador, una experiencia positiva como tal. El mercadeo de la marca o el valor de la marca empleadora es como tal, cómo se percibe la organización hacia afuera, cómo entendemos
que la marca empleadora es bien aceptada y bien percibida. Y la felicidad en el trabajo es como tal esa experiencia, ese fluir en el trabajo a partir de lo que me gusta hacer, a partir de la satisfacción de lo que yo hago y que eso me permita eh, comprometerme y entregarme a realizar el trabajo. Cuando yo soy feliz en el trabajo, sencillamente fluyo adecuadamente y aporto significativamente al cumplimiento de los objetivos. Y el NPS o Net Promoter Score es esa satisfacción del cliente frente a la empresa. Entonces, el cliente interno, el trabajador, califica la organización y esta calificación aporta un entendimiento de cómo el trabajador ve a mi empresa como una marca empleadora adecuada. ¿Listo? Que ya más adelante les muestro cómo se identifica o cómo se ve ese resultado. Desde luego, para manejar la aleatoriedad de este instrumento es de aplicación virtual, porque está informatizado, está sistematizado mediante la plataforma Mi Gestión, que es de diseño propio, desarrollo propio, que pertenece a mi empresa, que pertenece a Proyectando Líderes. Yo soy el autor de esta prueba y tiene una respuesta escala tipo Likert de 4 puntos máximo. No tiene, digamos, un punto o una tendencia central, lo que busca evitar los sesgos o evitar esa tendencia media. Entonces es 1 o 2, que son puntos hacia una tendencia negativa, 3 y 4 hacia una tendencia positiva. Se valora mediante una escala de frecuencia. ¿Listo? Una escala Likert de frecuencia. Previamente, en un ejercicio académico, se hizo la comparación del instrumento de ECLO con otros instrumentos, con otras evaluaciones que evalúan clima laboral, y vemos allí digamos, un beneficio, identificamos un valor agregado de ECLO y es que tiene o que mide más componentes de los que tiene otras evaluaciones como la de Great Place to Work, como el cuestionario de clima laboral y como el análisis de perfil motivacional, que nos permite tener una identificación de componentes más amplio que las demás pruebas existentes. Entonces, es una potencialidad del instrumento como tal. ¿Cómo se hizo ese proceso de evaluación? Entonces, ese proceso de evaluación se realiza mediante la aplicación de la prueba en un grupo poblacional de 1.567 trabajadores a nivel nacional, de diferentes ciudades, ¿cierto? Diferentes sectores productivos y diferentes niveles educativos. Esto lo que permite es garantizar que la prueba pues haya sido, digamos, evaluada con diferentes grupos poblacionales, sectores productivos, niveles de formación, para que sea una muestra homogénea y no haya un sesgo poblacional en la evaluación. Em, Fueron 690 hombres, 690 mujeres, 709 hombres y 168 personas que no declararon su sexo en el momento de la evaluación. La agrupación poblacional la tenemos establecida de acuerdo pues al nivel de formación y nos damos cuenta pues que están distribuidas de manera similar entre hombres y mujeres y su nivel formativo como tal. ¿Listo? Estas son las ciudades donde se obtuvo la participación de trabajadores para evaluar la prueba, con una mayor influencia en Florencia, en Medellín como tal. Eh, Fueron como los lugares donde más, Bogotá, Ibagué, donde más se tuvieron participaciones. Los sectores empresariales, entonces, ¿dónde tuvimos más? En mantenimiento y reparación de equipos, en universidades, en entidades que trabajan con la salud humana, 203 empresas o 203 trabajadores pertenecen a empresas que no declararon su sector productivo dentro de la evaluación. Y esto permite, pues, tener digamos, un amplio análisis de resultados de la prueba. ¿Listo? Hasta acá vemos cómo se hizo el proceso de aplicación
y cómo se hizo el proceso, qué es como tal el instrumento de evaluación ECA. A partir de acá comenzamos a ver cuál es ese proceso de validación de constructo. Entonces, el constructo es, en resumidas palabras, Requena nos dice que es que el instrumento mida lo que dice medir. Entonces, si yo digo que voy a evaluar clima laboral a partir del concepto de comunicación, que las preguntas relacionadas en el componente de comunicación hable de comunicación. Entonces, para eso se hace la validación de constructo o contenido mediante la evaluación de juicio de expertos y el procesamiento de datos de estos resultados se hace mediante la B de Aiken. ¿Listo? ¿Qué es la B de Aiken? Entonces, esa es una medida de validez que se utiliza para mirar el acuerdo entre jueces. Entonces, en este caso, ya les muestro cómo están configurados los perfiles de los jueces, cuántos jueces fueron, y lo que busca es que puedan decir qué tan bien construido están los ítems o los reactivos del instrumento y que permita basarse, digamos, cuantificar esa validez, es decir, dar una nota estadística sobre la calificación de los jueces expertos. ¿Listo? Esta es la fórmula de procesamiento donde el coeficiente como tal se toma del promedio de calificación de todos los jueces, tomando la calificación mínima menos la diferencia de la calificación máxima menos la calificación mínima. Digamos que esa es la fórmula de procesamiento estadístico de Aiken. ¿Y cómo se hace? Entonces, tomamos 5 jueces expertos de diferentes niveles de formación. Ya les muestro como cuál es ese nivel de formación. Tenemos especialización, maestría y doctorado. Los criterios de evaluación se toman desde suficiencia, claridad, coherencia y relevancia y la calificación se da de 0 a 5. ¿Listo? Estos son los criterios de evaluación, los de suficiencia, entonces los ítems pertenecen a un mismo criterio factor, son suficientes para obtener la medición de dicho criterio y constructo psicológico, es decir, las preguntas como tal son suficientes o la forma en que está redactada la pregunta es suficiente para medir, en este caso, sentido de pertenencia, comunicación y todos los demás. Claridad nos dice, oiga, los ítems están construidos sintáctica y semánticamente de forma correcta y se comprenden con facilidad. Que las preguntas no sean ambivalentes, que no estén mal redactadas, que entienda qué es lo que quiere evaluar. Coherencia es, oiga, estoy evaluando comunicación y estoy preguntando sobre comunicación en cada uno de los ítems. Entonces, desde ahí, los ítems tienen relación lógica con el criterio y el constructo psicológico que constituyen y miden. Entonces, estoy hablando que la coherencia entre el ítem y liderazgo, entre el ítem y comunicación, entre el ítem y sentido de pertenencia, ¿cierto? Que permita como tal esa evaluación. Y la relevancia es que el ítem sea pertinente para medir el constructo psicológico. Entonces, yo estoy hablando de liderazgo y le pregunto, por ejemplo, ¿usted se lleva bien con sus compañeros? Puede ser un ítem no tan relevante para. ¿Listo? Entonces, que realmente la pregunta esté alineada y sea relevante para medir lo que estoy queriendo medir. Los 5 jueces, entonces tenemos un primer juez que es comunicador social, que es licenciado en literatura y lengua castellana, pero que además es psicólogo, es decir, tiene 3 profesiones que todas 3 están relacionadas con la construcción o con la, digamos, con la escritura y el componente psicológico para poder decir el instrumento tiene las características. Si ven, no tiene un título de posgrado relacionado, pero el ser comunicador social da esa relevancia para que pueda medir la construcción semántica y sintáctica de los ítems como tal. El segundo juez es una psicóloga, tiene una especialización, 2 maestrías, una especialización en organizaciones, otra en liderazgo estratégico y gestión del talento humano, por lo tanto está relacionada con el área de psicología organizacional, lo que la hace relevante para ser un juez externo. El tercer jurado es una psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y es candidata a doctora en psicología organizacional.
Por lo tanto, se convierte en un juez experto porque su área de formación son las organizaciones. El jurado 4 no es psicóloga, pero es administradora de empresas, está relacionado con organización, es especialista en alta gerencia, es especialista en administración de la informática educativa, tiene una maestría en gestión de la tecnología educativa, una maestría en dirección estratégica y es doctora en administración estratégica empresarial. Si se dan cuenta, las dos especializaciones son relevantes porque la primera es gerencia y la segunda es especialista en administración de la informática educativa. Hablamos de direccionamiento estratégico. En las maestrías hay una que no está tan relacionada, pero la segunda de la dirección estratégica sí está relacionada con las organizaciones y el doctorado está relacionado con las organizaciones. Y la jurado 5 es psicóloga especialista en gerencia de recursos humanos y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, son 5 jueces que hacen que su perfil sea relevante para evaluar los constructos de clima laboral. El procesamiento de información, cómo se establecieron como los códigos de información. Lo que vamos a hacer, lo que sigue acá es calcular el promedio de las calificaciones de cada uno, calcular el coeficiente por cada criterio y calcular el coeficiente total. ¿Listo? La matriz de datos se ve de esta manera. Entonces se califican 200 ítems. Recuerden que son 10 componentes, cada uno con 20 preguntas. Son 200 ítems en total para verificar los contenidos de ajuste, ver las recomendaciones de los jueces y vamos a encontrar que donde ven ustedes asteriscos es porque el juez no colocó información. ¿Qué nos dice la teoría? Que ítem con valor perdido y sin recomendación se asume como calificación máxima disponible por no sugerir ajustes. Diferente fuera que el jurado 4 no hubiese puesto resultados en claridad, relevancia, pero hubiera puesto una recomendación donde dice, este ítem debe ajustarse de tal forma para que se entienda y para poderlo calificar, pero no hay ni uno ni otro. Por tanto, se toma como máxima calificación. Esto es lo que encontramos por cada uno de los componentes. Quiero que le presten atención a la última fila, donde, ¿qué nos dice Aiken? Aiken nos dice que resultados superiores a 70 son aceptables, superiores a 80 son buenos, pero ideal entre 0,90 y 1, ¿cierto? Entonces, un valor, entre más cercano sea el valor a 1, tenemos un mejor resultado. Entonces, comenzamos a ver y encontramos que en este primer componente solamente tenemos uno por debajo de 90. En este segundo ítem, en este segundo componente, no tenemos ninguno por debajo de 90. En este tercer componente tenemos uno, 2, 3, 4 ítems por debajo de 90 que son susceptibles, o sea, eh, para el constructo para la metodología de Aiken, el coeficiente de Aiken, son aceptables. Listo. ¿Son mejorables? Sí. Entonces tenemos 4 ítems que se pueden mejorar. Para el componente 4 tenemos una, dos ítems por debajo de 90 que son susceptibles de mejora. Para el componente 5 tenemos que todos los ítems están por encima de 90. Para el componente 6 todos los ítems están por encima de 90 y prioritariamente sobre uno. Componente 7 todos están por encima de 90 y con resultados iguales a uno. El componente 8 tenemos que todos están por encima de 90 y bastantes ítems con calificaciones iguales a uno. El componente 9 igual, todos están por encima de 90. Y el componente 10 igual, todos están por encima de 90. ¿Qué nos dice esta evaluación? Nos dice que la evaluación del coeficiente de Aiken para este instrumento es altamente pertinente, tiene una calificación muy significativa. Por lo tanto, todos los ítems son aceptables. Tenemos una cantidad menor de ítems por componente para ajustar, para mejorar en redacción, para que los haga, digamos, altamente válidos, pero con la calificación obtenida por estos jueces, por esta validación de expertos, es altamente válida. Sin embargo, estamos haciendo un nuevo proceso de revalidación, si se dan cuenta. Bueno, todos los jueces fueron nacionales
Y en este momento estamos en el proceso de calificación por cuatro profesionales internacionales para que podamos garantizar que el instrumento tenga una validez y un ajuste cultural, no solamente en Colombia, sino en el exterior. ¿Listo? Que si lo van a usar en Perú, en Guatemala, en Argentina, en Chile, el instrumento tenga esa validez de constructo y que sea fácilmente entendible en los diferentes contextos culturales. Entonces, como tal, eso es lo que buscamos. ¿Cuál es ese resultado de ese proceso de validación? Entonces tenemos que, primero, ECLO, ya se los dije, ECLO tiene una alta validez en su contenido, es decir, los ítems están adecuadamente redactados de manera que evalúan los 10 componentes que se dicen evaluar de manera adecuada. Tenemos 105 ítems con resultados perfectos, es decir, resultados iguales a uno. Recordemos que más cercano a uno es más adecuado el contenido, valores por debajo de 90, digamos que ya son susceptibles de mejora, pero aceptables, porque hay quien nos dice que ítem superior a 0,70 ya son válidos, ya son aceptables. A partir de ahí, desagregamos punto a punto hasta el puntaje de 0,90 y nos encontramos 8 ítems en 0,99, 11 en 0,98, 2 en 0,97, 47 en 0,96, 1 en 0,95, 3 en 0,94, 1 en 0,93, 6 en 0,92, 5 en 0,91, 3 ítems en 0,90. 7 están en 0,89, digamos entre 0,80 y 0,89, hay 7 ítems, es decir, ítems que son susceptibles de ser mejorados, pero que son válidos en la actualidad. Entonces, desde ahí decimos que tenemos 7 ítems para ajuste y 2 por debajo de 80 que digamos que requieren mayor revisión, pero que son igualmente válidos. César Vázquez, hola, buenas tardes. ¿Cuántos ítems tiene ECLO? Lo decía al inicio, ECLO tiene un conjunto o un banco de preguntas de 200 ítems en total, 20 por componente, perdón, pero efectivamente aplicables al trabajador, 5. Funciona bajo un factor de aleatoriedad que permite que se tengan pruebas aleatorias diferentes, pero con la misma, y ya lo vimos que como todos los ítems son válidos, no importa la aleatoriedad para que podamos evaluar lo que pretendemos evaluar. ¿Listo? ¿Bajo qué hipótesis partimos? De que 5 ítems son suficientes para evaluar el constructo que queremos evaluar, que ya lo vamos a ver al final cómo funciona. Listo, entonces hasta acá tenemos el ajuste de validez de contenido. En resumen, un instrumento altamente válido en su contenido para evaluar clima laboral en las organizaciones. ¿Listo? Partimos ahora, a partir de esto, pasamos a la validación estadística como tal. Y encontramos lo siguiente. Entonces, ¿cómo se hizo la validación de consistencia interna? Se toman esas respuestas por aleatoriedad, se hace todo el proceso de análisis confirmatorio de alfa de Cronbach y tenemos varios procesos de validación. Es decir, recuerden que tenemos 20 preguntas y por cada 20 preguntas, 5 preguntas por trabajador. Es decir, que nos da una probabilidad del 25% aproximadamente de cada ítem en un universo de la población. ¿Listo? Entonces, vamos a tener allí una situación y se llaman datos perdidos. Esos datos perdidos es como si no hubieran respondido esa evaluación. Si se respondió, lo que pasa es que solamente se responden 5 de 20. Entonces quedan 15 datos perdidos que estadísticamente la teoría nos dice que podemos hacer varias formas de imputación de datos. Entonces, para un proceso de evaluación tienen que tener en cuenta estos dos conceptos. Uno, datos perdidos o missing value para Marta que quiere saber, digamos, cómo se hace todo este proceso.
Si es una prueba fija, no deben haber valores perdidos. Si es una prueba aleatoria, como en este caso, eh, mm, jugamos con la teoría de que no importa que se pierdan datos, podemos hacer que el instrumento sea altamente válido y lo vamos a demostrar en este proceso de validación de consistencia interna. ¿Cómo hacemos la imputación de datos? Entonces, primero hacemos una validación del alfa de Cronbach sin imputación de datos. Segundo, hacemos una imputación de datos perdidos. La prueba, recuerden que se evalúa de 1 a 4 en números enteros, ¿cierto? Y hay varias formas. Imputación sobre la media, sobre la mediana, sobre la moda, imputación por dispersión, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a coger es el resultado menos favorable, que lo vamos a tomar desde la dispersión, que es una imputación por regresión. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos todos los promedios obtenidos, obtenemos la varianza entre todos los promedios, le restamos al promedio la varianza y obtenemos un valor final, que ya se los muestro adelante. Y buscamos, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Porque para nosotros es fácil decir, oiga, 3 que es 3,6 que es la media, 3,5 que es la mediana, o 4 que es la muda, 4 es el máximo valor, entonces nos va a dar un alfa de Cronbach altísimo. Entonces van a decir, manipularon la prueba. Pero aquí jugamos en contra de todos los pronósticos. Buscamos cuál es nuestro peor escenario para validar, para hacer la imputación de datos sobre el peor escenario. ¿Listo? Después de eso hacemos correlación por mitades, por dos mitades, que es un proceso estadístico que se puede hacer mediante SPSS, y hacemos un análisis factorial confirmatorio mediante pruebas paralelas. Esta es la matriz de datos, por eso con el meme inicial que decíamos, los psicólogos la tienen fácil, no tienen números, sí tenemos números y los vemos de esta manera cuando hacemos procesamiento de datos. Entonces, cuando hacemos un proceso de evaluación, obtenemos una información de este tipo y los cuadros en blanco son los cuadros que los que se consideran como missing value o datos perdidos. Entonces, ahí en esos datos en blanco es donde se hace la imputación. Recuerden que los datos perdidos son intencionales por la aleatoriedad de la prueba. ¿Listo? ¿Cómo se hace esa imputación? Entonces, para imputación de datos es reemplazar esos valores perdidos. Es importante que se tenga porque si no se tienen, si no se reponen esos datos perdidos, SPSS no nos deja hacer los procesos de validación. Nos dice que hay demasiados datos perdidos y no lo permite. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos allí? Allí lo que hacemos es hacer ese proceso de superar esos missing values y hacer imputación de datos. Entonces, es un método utilizado para reemplazar esos valores en la data obtenida por la evaluación y pues digamos que se completa la matriz de datos para hacer el proceso de validación estadística. Vuelvo y repito, la aleatoriedad es intencional, no es que se nos haya olvidado, sino que intencionalmente estamos diciendo van a haber datos perdidos en la evaluación. ¿Qué tipos de imputación hay? Entonces, les decía, imputación simple. Entonces hablamos de la media, la mediana de la moda, eh, pero como se dan cuenta son valores altos, por tanto, dirían, "Uf, la tienen fácil, ¿cierto?" No lo hicimos así. ¿Qué hicimos? Una imputación por regresión y es basándonos pues precisamente en otras variables disponibles, que en este caso es el promedio total menos la varianza total que nos da un punto de 2,5 para hacer ese proceso de imputación de datos. Entonces, eh, pues bueno, aquí como lo que ya les he dicho, cuando se hace imputación de datos, para reprocesamiento, para minimización de sesgos, para mantener el tamaño de la muestra, porque nos dicen, ay, si hay datos perdidos, se debe eliminar ese candidato o ese participante para que toda la muestra sea homogénea. Acá no podemos eliminar porque tendríamos que eliminarlos a todos porque todos tienen datos perdidos, ¿cierto? Y porque para el análisis estadístico requerimos manejar esos valores faltantes.
Esta es el, digamos, la probabilidad de respuesta por ítem. Recuerde que son 1567 participantes en este proceso de validación y cada pregunta, la pregunta está en columnas, las componentes están en filas, entonces cada componente, si se dan cuenta, tiene llevado esto a porcentaje. Digamos, este es el número de preguntas que respondieron en 1567 evaluaciones, que traducido a porcentaje se ve de esta manera. Entonces tenemos entre el 23 y el 27% de probabilidad de que cada pregunta aparezca. Si se dan cuenta, es muy homogéneo, es decir, no hay una tendencia que una pregunta salga más que otra porque todas están en el mismo rango: 23.3, 23.5, 24, 25. Lo máximo que aparece por ahí es 27. ¿Listo? Entonces, todas las preguntas tienen la misma probabilidad de aparecer. ¿Listo? Basado en esto y ya haciendo la imputación, entonces bueno, aquí lo decía, hay varios procesos de imputación. Si se dan cuenta, nuestro valor final de alfa de Cronbach es de 0,89. Es con el que vamos a jugar. Cuando yo hago una imputación con datos perdidos, o cuando hago un procesamiento estadístico con datos perdidos, mi alfa de Cronbach es de 0,78, ¿cierto? Lo cual nos dice que es aceptable. Cuando yo hago imputación sobre la media, nos da un 0,94. Con imputación sobre la mediana también nos da un 0,94. Con imputación sobre la muda nos da 0,91. Con imputación sobre el entero más bajo, porque recuerden que la evaluación trabaja sobre un entero, sobre evaluación entera, no sobre decimales, nos da un 0,92, ¿cierto? Si nos damos cuenta, jugamos con el peor escenario. Cuando yo hago imputación con la dispersión, que es la media menos la desviación estándar, nos da 0,89, imputando 2,65. Aún si yo dijera, no voy a jugar con enteros porque la prueba solamente se califica con números enteros, y lo llevo a 2, me da 0,78. Es decir, en todos los escenarios, la prueba es válida. Nos da un Cronbach o una consistencia interna válida. ¿Listo? Entonces, nuestro procesamiento de datos nos da una estadística que precisamente el instrumento es altamente válido. Ya lo miramos en constructo con 105 instrumentos, 105 ítems con calificación perfecta. Solamente tenemos 9 por debajo de 90, lo cual es un resultado altamente significativo. Cuando nos vamos a la consistencia interna mediante alfa de Cronbach, tenemos un resultado igual de significativo. ¿Con cuál nos quedamos? Con el de dispersión de la media menos la desviación estándar, que es 0,89. Ese es el alfa o la consistencia interna, la consistencia, el coeficiente de confiabilidad que le ofrecemos a los usuarios del instrumento, 0,89, lo cual es un alfa o una consistencia muy buena como tal, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, es un instrumento que realmente evalúa lo que dice evaluar. Ya otros elementos y otras pruebas que se hacen alrededor, entonces tenemos que la prueba de esfericidad de Bartlett, lo que indica si las variables son no correlacionadas o inadecuadas, nos dice que están altamente correlacionadas y que es adecuado proceder con un análisis factorial. Es decir, oiga, su prueba tiene y cumple con las características estadísticas para hacer un análisis factorial del instrumento. La significancia, tenemos una significancia de 0 puntos, lo que es un resultado muy importante, muy significativo. No hay, digamos que hay una consistencia estadística como tal, y esto nos permite como tal realizar el proceso de confiabilidad del instrumento. Cuando hacemos ese proceso de consistencia interna realizada por dos mitades, eso se hace mediante SPSS. Lo que hace es, toma el instrumento, lo divide en dos, estadísticamente coge mitad y mitad, por eso se llama prueba de dos mitades, coge 100 ítems para una prueba, 100 ítems para otro, compara los resultados y nos arroja un índice de confiabilidad. ¿Listo?
Esto pues hace que como tal la prueba nos diga que como tal cada constructo mide y es adecuado para medir lo que se dice que tiene validez y que tiene pues como tal un uso práctico. ¿Qué nos encontramos? Que en dos mitades tenemos un alfa de Cronbach de 7, de 0,75 en la parte uno, que es la parte de arriba, ahí están distribuidos por códigos las 100 preguntas, y en la parte 2 tenemos un Cronbach de 0,82. Es decir, que sigue siendo relevante, que sigue siendo muy válida estadísticamente, porque hay una correlación de 0,85 entre los dos formularios y nos dice que para longitudes iguales, el coeficiente de Spearman-Brown, coeficiente de correlación, es de 0,92, es que indica que es altamente relevante. ¿Listo? Entonces, pasamos la validez de consistencia interna por alfa de Cronbach con 0,89. Pasamos la prueba de dos mitades con 0,75 y 0,82 respectivamente. Y ahora vamos a mirar las pruebas paralelas. ¿Qué son pruebas paralelas? Lo que hacemos es, como no puedo, en este caso, hacer un test-retest, ¿cierto? Que como tal, digamos que el test-retest es tomar un individuo, aplicarle el instrumento en un momento, volver y aplicarlo en 2 meses más o menos para mirar que en los dos momentos mida exactamente lo mismo. ¿Por qué no se puede hacer? Por la aleatoriedad. Entonces, el instrumento no le va a salir las mismas preguntas en dos momentos diferentes. ¿Listo? Por eso se hace pruebas paralelas. ¿Qué se hace? Similar a las dos mitades, cogemos un grupo homogéneo de trabajadores, que para este caso fueron los personal de la Universidad de la Amazonía, que fueron 489 trabajadores, se dividen en cuatro grupos paralelos, aleatorios, sin sesgos. Entonces utilizamos Excel para tomar esa base de datos, generar cuatro grupos diferentes digamos, de igual tamaño y los separamos para hacer procesos de evaluación en cada uno. ¿Listo? Esto lo que se hizo fue, digamos, facilitar que permitiera identificar esa consistencia en cada una de las formas. Entonces tomamos lo que les decía, 498 trabajadores, cuatro pruebas tipo, es decir, los 20 ítems se cogieron y se dividieron en 5 ítems por prueba, y a esos 4 ítems se desagrupan los trabajadores y se dicen, estos son los de esta prueba, estos son los de esta prueba y estos son los de esta prueba. Cada uno da un promedio de 124 trabajadores por prueba. Y lo que hacemos el mismo procedimiento anterior, validación de coeficiente de confiabilidad, adecuación del muestreo por KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. ¿Listo? Obtenemos este resultado. Entonces, en la primera columna van a encontrar el número total de la prueba de los 200 ítems, cuánto nos da la desviación estándar, cuánto es la media, cuál es el valor a imputar, cuál es el coeficiente de confiabilidad total, cuál es el KMO y el Bartlett. ¿Listo? Dividimos esa prueba en cuatro y nos da que tenemos un coeficiente de confiabilidad de 0,63 en las dos primeras, 0,68 en la segunda y 0,71 en la cuarta, perdón, 0,68 en la tercera y 0,71 en la cuarta. Sin embargo, el KMO nos sigue diciendo que es positivo, la significancia estadística de Bartlett nos dice que es positiva y nos determina que todos salen con un resultado positivo. Es decir, la validación en pruebas paralelas reafirma lo que establecen la validación por dos mitades y reafirma lo que se obtuvo en la evaluación total del instrumento. Todas, digamos que el instrumento es altamente válido para el proceso de evaluación como tal, ¿cierto? Como conclusión, ¿qué tenemos? Que uno, la validez de contenido tiene un 92,5 de relevancia en todos los ítems.
que tenemos una consistencia interna favorable con y sin imputación, porque con imputación tenemos 0,89, sin imputación tenemos un 0,78, que para Cronbach ambos resultados son válidos. Tenemos una validación por dos mitades de 0,85 y 0,88, que es muy bueno. Tenemos un KMO significativo tanto en la prueba general como en las pruebas paralelas, que nos da un resultado altamente significativo. Tenemos un análisis factorial confirmatorio positivo en cada prueba paralela. Ya vimos que los resultados fueron positivos en alfa de Cronbach, en KMO, en Bartlett, ¿cierto? Y definimos como tal dos cosas. Aquí se agregaría una tercera, y es, primero, que la aleatoriedad de la prueba no afecta la efectividad del instrumento. Es decir, no importa que a Juan le salga la pregunta 2, 5, 20, 18 y 15, y a otro le salga el 3, 6, 9, 12 y 15. No importa. No afecta la efectividad de la prueba. Primero, porque todos los ítems evalúan lo mismo, es decir, tienen una adecuación, una validez de constructo y de contenido para evaluar el componente que dicen evaluar. ¿Listo? Dos, esos 5 ítems son adecuados para evaluar ese constructo, no necesitamos más. Lo que la hace, digamos que a partir de ahí tiene unos valores agregados la prueba, y es que lo hace una prueba corta para evaluar un número amplio de componentes. Y volvemos al inicio, recuerden que tiene más componentes que las pruebas de Great Place to Work, clima laboral y motivación, ¿cierto? Entonces nos hace que sea un instrumento muy fácil de administrar, muy rápido y con una amplia evaluación de componentes. Dos, que me garantiza de que yo puedo evaluar dos veces en dos momentos diferentes al trabajador, y en dos momentos el trabajador va a tener una evaluación totalmente diferente que evalúa lo mismo sin afectar la efectividad del instrumento. Tres, lo dije al inicio, evitamos el sesgo de los trabajadores al resolver la evaluación, y con esto la manipulación de datos. Por tanto, es un instrumento altamente funcional que permite obtener como tal unos resultados significativos para la organización. De esta manera se ven los resultados en las organizaciones. Arroja un resultado de esta manera. El sistema permite crear áreas, es decir, que si yo por lo menos en la Universidad de la Amazonía, que fueron 498 trabajadores, allí se evaluaron 6 áreas diferentes y me entrega 6 resultados parciales y un resultado total. Y el NPS, el Net Promoter Score, se ve en la regla de abajo, que nos dice el índice de Net Promoter Score, y es que resultados superiores a cero son positivos. Es decir, yo puedo sacar cero, es un índice medio, pero el ideal es que se tenga superior a 50. ¿Listo? Superior a 50 es un buen índice para la organización. De 0 a 50 es bueno, pero puede haber mejoras. Menores a cero y hasta -100 indica que la percepción del trabajador sobre la marca empleadora no es la mejor. Como tal, nosotros, el sistema Mi Gestión, pues permite evaluar otros elementos, riesgo psicosocial, la calificación de origen, análisis de puesto, evaluación de cargas laborales mediante la metodología de función pública, diagnóstico organizacional, reclutamiento y selección. Este proceso que realizamos con clima laboral, estamos realizándolo en este momento. Estamos diseñando una nueva evaluación, que es una evaluación de seguridad basada en comportamiento, para identificar impulsividad, agresividad, tendencia al consumo, cumplimiento normativo y atención, orientado a identificar perfiles de riesgo en los trabajadores. Es decir, con esa evaluación vamos a hacer nuevamente este proceso de validación, porque digamos que requiere las organizaciones no solamente conocer cuál es ese perfil de competencia, sino también ese perfil de riesgo, de accidentalidad, de ausentismo y de enfermedades, como tal que el trabajador se exponga a riesgos por iniciativa propia en el puesto de trabajo. Por eso es seguridad basada en comportamiento.
Entonces estamos en ese proceso de creación de instrumentos, de creación de evaluaciones organizacionales precisamente que permita a las organizaciones medir diferentes componentes, facilitar el proceso y pues bueno, esa es nuestra tarea desde nuestra empresa, desde el sistema Mi Gestión, pero también desde nuestro aporte en la academia, que desde allí es donde surgen esas iniciativas, se hacen procesos de investigación que nos generan de la evaluación de clima laboral. Ya ustedes vieron, hay un primer artículo publicado. A este fin de mes hay un artículo que sale orientado a todo lo que es la validez de constructo y están en construcción dos artículos académicos más, que es toda la validez de confiabilidad estadística y uno, el estudio que se realizó con docentes, otro que es el estudio con docentes de la Universidad de la Amazonía. Por tanto, estos ejercicios permiten realizar todo un proceso de interacción con los estudiantes, de desarrollo de procesos de investigación en la academia, pero también de desarrollo de iniciativas empresariales y comerciales desde mi rol como emprendedor y como gerente de un emprendimiento que fue creado a partir del apoyo de Fondo Emprender y que a este punto lleva ya a cumplir cerca de 3 años. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, observaciones, comentarios. Profe Marta, que tenía como interés, Marta León, mi colega. Gracias, Elsie. Bueno, démosle un fuerte aplauso a nuestro ponente, a Hernán Romero. Fuerte ese aplauso virtual, por favor, fuerte ese aplauso. Me encantó cuando usted decía que la psicología no tenía números. ¡Ay! ¿Cómo que no tiene números? Eso tiene un poco. Pero bueno, excelente, maestro. Yo estoy muy contento y muy feliz. Lamentablemente, pues por cuestiones de tiempo tenemos que correr, porque ahorita a la doctora Denis le toca que ir a 100 metros plano porque hay que entregar la plataforma antes de las 8. No hay más tiempo. Entonces vamos a Listo. entregarle un pequeño regalo, maestro, un pequeño recordatorio del parte del Ponao. Vale, voy a Dale. responderle a Adriana que me dice que si ya se puede implementar en las empresas, claro que sí. Ya en el momento que se hizo la validación, esta validación se hizo para el mes de junio, julio. Ya a estas alturas tenemos un promedio de 3.000 evaluaciones ya, es decir, subimos, casi que doblamos el número inicial de 1.567. Ya se puede, digamos, ya ahorita tenemos cerca de 3.000 trabajadores evaluados. Lo que vamos a hacer es un proceso de reevaluación de características estadísticas para mirar si a mayor número de trabajadores evaluados mejora la consistencia. Y claro que sí, por eso ahí compartía como los datos, puedes buscar como tal el nombre de Mi Gestión. Te lo estoy escribiendo ahí. Esa es nuestra plataforma. Desde ahí te puede comunicar con nosotros y puedes, si eres psicóloga, evaluar en las organizaciones si no te contactas con nosotros para que nosotros hagamos el proceso. Se contacta conmigo que yo lo contacto con usted una vez. Bueno, República de Colombia y en su nombre Politécnico Nacional de Artes y Oficios, Ponao Seccional Cali Buenaventura, certifica que Hernán David Romero Reyes participó en el programa de técnico laboral por competencia en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema validación de instrumento de evaluación del clima laboral, ECLO, con una intensidad de 1 hora, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, a los 12 días del mes de octubre del 2024, firman Eibar Bravo Hurtado, director y coordinador académico del programa. Démosle ese aplauso bien fuerte, profe Hernán. Profe Hernán, de una vez aprovecho. ¿Podemos seguir contando con usted para más eventos como este, maestro? Claro que sí, tenemos varios temas a nivel organizacional y otros ejercicios ya a nivel clínico como tal de la psicología. Entonces, claro que sí. Bueno, regálenos el mensaje final para mis estudiantes, mi querido magíster Hernán Romero. Bueno, como tal para los estudiantes,
hay muchas cosas que se podrían decir, pero en este caso creo que lo más importante es que creamos en todo lo en todo lo que queremos hacer. Este ejercicio es prácticamente de una quijotada de un sueño loco que tuve en algún momento cuando estaba haciendo mi especialización y muchos me decían que no se podía y hoy estoy demostrando que sí se puede. Por tanto, no hay límites para lo que queremos, no hay límites para lo que soñamos. Lo importante es que trabajemos arduamente y decididamente por lo que queremos y así vamos día a día a ver qué se logra. Entonces, la invitación para los asistentes es persistamos siempre en nuestros sueños y alcancémoslos porque sí es posible, puedo dar fe de esto y pues bueno, la vida tiene muchos vericuetos, pero a partir de esos podemos aprender para mejorar como tal. Bueno, fuerte aplauso y gracias, maestro Hernán Romero, por esa excelente disertación y compartir un tema que es álgido para las empresas. Un abrazo y Dios le bendiga y vamos a cerrar acá.